En directo, la periodista Valentina Alarraqui nos reporta en vivo desde el Vaticano. Valentina Alarraqui, corresponsal de telereportaje desde el Vaticano. Y en efecto hacemos enlace con Valentina Alarraqui, a quien me da mucho gusto saludar primero, enviarle nuestros mejores deseos para este año que comienza. Valentina, feliz 2024. Igualmente, feliz año nuevo para ti, para todos tus colaboradores y tu auditorio. Bien, ¿cómo está el año nuevo allá en el Vaticano? Cuéntanos un poquito, por favor. El Papa Francisco hoy celebró la primera audiencia. Inició hace una semana sobre las virtudes y los pecados, los vicios y las virtudes, y dijo que la vida pues de un cristiano a veces es cuesta arriba porque pues hay muchas tentaciones, hay que estar siempre decidiendo entre el bien y el mal, entre fuerzas que se oponen, a veces contradictorias, pero finalmente lo que el Papa Francisco ha pedido hoy a los fieles es que tengan mucha humildad para saber reconocer los errores, para saber evaluar, digamos, lo que es bueno y lo que es malo, y sobre todo tener el valor de pedir perdón a Dios, porque el Papa Francisco, eso lo ha venido repitiendo siempre, estima que Dios perdona a todos y perdona todo. A veces somos nosotros los capacidad de pedir perdón. Y por eso el Papa Francisco insistió mucho sobre este punto, el saber pedir perdón con la conciencia de que Dios es grande, es muy misericordioso y nos va a perdonar. En esta lucha que a veces pues tenemos que librar entre el bien y el mal, lo que está bien y lo que está mal. El Papa Francisco también pidió en esta primera audiencia del 24 de abrir los corazones a las necesidades de las personas que sufren, sobre todo los migrantes, los refugiados, las personas que están padeciendo los efectos de los conflictos. Y una vez más, Francisco afirmó que la guerra siempre es una derrota y que con la guerra no se llega a nada, y pidió a los fieles que recen también por todos los pueblos que en estos momentos siguen en medio de la guerra, como es Ucrania, Palestina, Israel, pero dijo también hay muchas otras zonas en el mundo que están viviendo situaciones muy, muy complicadas, y para todos ellos el Papa en este inicio de año pidió oraciones. Había finalizado el año, empezó también con el Te Deum de agradecimiento por el fin de año. Ya vimos el 1 de enero la misa para la Jornada Mundial de la Paz, que se celebra cada año aquí en el Vaticano, justamente el 1 de enero, sus primeros ángeles. El Papa Francisco también ha querido recordar la importancia de la mujer en este principio de año, al afirmar que si se lastima, se ofende a una mujer, también se está ofendiendo a Dios, porque Dios nació de una mujer, y ha pedido que las mujeres se respeten siempre, porque el amor, dijo el Papa Francisco en este inicio de año, no es posesión, no es algo que tiene que dominar a la otra persona, sino dejarla libre, dejar su propio espacio, y sobre todo tratar siempre a las mujeres y a la otra persona de la pareja con muchísimo respeto. Por lo que se refiere a este inicio del 2024, el Papa Francisco también ha expresado una fuerte preocupación por la situación en Nicaragua. Como sabemos, pues desde la Navidad, desde el 20 de diciembre para adelante, pues han sido detenidos entre clérigos y seminaristas alrededor de 16 personas. Hay otros 12 sacerdotes que fueron prácticamente enviados aquí a Roma, están desterrados aquí en Roma, obispos en la cárcel. El Papa Francisco ha expresado su preocupación por esta situación de conflicto entre la Iglesia Católica y el gobierno de Daniel Ortega, y ha pedido diálogo, que se sepa dialogar para intentar encontrar una solución a este conflicto que pues ya viene desde hace años, desde las manifestaciones de 2018, cuando el gobierno acusó a la Iglesia Católica de alguna manera de apoyar una forma de golpe de Estado. Entonces, esta es una de las grandes preocupaciones del Papa en este momento. Por otra parte, Hugo, yo creo que también hay otro tema en estos días que está
está muy, muy caliente, que es el documento del dicasterio de la Congregación para la Doctrina de la Fe, con la firma también del Papa Francisco, la aprobación del Papa Francisco sobre la bendición a las parejas, vamos a decir, entre comillas, en situaciones irregulares, como pueden ser parejas del mismo sexo o divorciados vueltos a casar, o personas que no estén casadas por la Iglesia. En este documento se dice que los sacerdotes pueden dar una forma de bendición, no es la bendición litúrgica, no hay un ritual para ello, una forma de bendición, vamos a decir, pastoral, a estas parejas que viven en estas situaciones. Pero la verdad es que este documento ha provocado en todo el mundo muchísimas reacciones en las diferentes iglesias del mundo, a veces una fuerte confrontación, diría yo, porque hay partes de los episcopados en algunos países que están de acuerdo, otros que a lo mejor matizan diciendo que hay que tener mucha claridad y ser muy claros para que de ninguna manera esta bendición a parejas, por ejemplo, homosexuales que viven juntas pueda ser equiparada a la bendición al matrimonio entre personas del mismo sexo, porque todos reafirman, eso también lo reafirma el documento, que pues el matrimonio es un vínculo entre un hombre y una mujer abierto a la procreación de hijos. Pero hay enteros episcopados, yo diría que el continente africano es el que ha tenido la reacción más fuerte en contra de este documento que aprueba esta forma, digamos así, de bendecir a las parejas irregulares, e incluso están preparando, dicen, un documento a nivel continental para expresar su desacuerdo. Y luego hay también episcopados aquí en Europa, ya hay un grupo de sacerdotes españoles que ha lanzado en una plataforma change.org una especie de petición de firmas en contra de este documento. Los episcopados de Hungría, de Polonia también son muy negativos, y luego hay iglesias donde pues hay diferentes opiniones. Pero bueno, yo creo que este es un tema que seguramente dará mucho de qué hablar en los próximos meses, y habrá que estar atentos porque esta como protesta puede subir de tono, y hay sacerdotes y obispos ya que están pidiendo, obispos por ejemplo, que le piden a sus sacerdotes que no den esta bendición. Entonces yo creo que en este inicio de año este tema seguramente va a ser uno de los, creo que más atención va a requerir por parte de los que pues estamos siguiendo los hechos aquí en el Vaticano. Claro, Valentina, ya hemos visto a propósito de estas posturas de iglesias a un papa receptivo, no se ha pronunciado, ¿verdad?, en relación a estas posturas que han fijado. Papa Francisco invitó, digamos así, a aprobar el documento de la Congregación para la Doctrina de la Fe, que aparte es un documento muy formal. Desde el año 2000 no había una declaración por parte de este dicasterio, entonces realmente es un documento muy serio. El Papa lo aprobó, pero a partir de ahí y de todas las polémicas que se han desatado, ya son casi 2 semanas, digamos así, el Papa no volvió a mencionar el tema. A lo largo de estos años hemos visto que el Papa ha tratado de explicar de que todos son bienvenidos en la casa de Dios, que todos tienen que ser recibidos, acogidos, pero claro, con también la distinción de que la doctrina no se cambie, que el matrimonio sea entre un hombre y una mujer, pero sí que hay que abrirse, y sobre todo hay que a nivel pastoral hay que saber acoger a todas esas personas que de alguna manera buscan a Dios, y para las que pues una bendición de este tipo, aunque no sea en un contexto litúrgico, en una misa o en ninguna situación que pueda hacer pensar en la bendición a un matrimonio, pues la gente lo necesita. Es lo que el Papa Francisco piensa, pero efectivamente, como tú comentabas, hasta este momento, en cuanto a estas reacciones contrapuestas, vamos a decir así, el Papa no se ha pronunciado. Otra cosa que nos llamó la atención en el aniversario de la muerte del Papa Benedicto XVI, por lo menos es lo que acá se sabe, el Papa Francisco ordenó la retirada de los escudos de todos los que lo representaban de las casullas litúrgicas, y algunos dicen que es tratar de borrar la memoria de Benedicto. Pero más allá de esas especulaciones, ¿qué significa esto? ¿El Vaticano ha dado alguna versión también?
ninguna versión sobre este tema, que por otra parte ha sido publicado en un sitio digamos, considerado como conservador, que ataca frecuentemente pues las decisiones del Papa y el gobierno del Papa, pero de parte del Vaticano no hay ninguna ni confirmación ni desmentido sobre estas circunstancias. Estamos hablando de una sacristía papal donde se guardan los hábitos, las casullas de los diferentes papas. Actualmente esta sacristía se encuentra al lado de la Capilla Sixtina. Yo entré recientemente ahí y efectivamente hay casullas pertenecientes, las había, pertenecientes al Papa Benedicto, al Papa Juan Pablo II, es decir, ¿qué quiere decir? Que tienen el escudo que el Papa en su momento eligió. Recordarás, Juan Pablo II era, por ejemplo, totus tuus con una M, porque era todo tuyo dirigido a la Virgen. Según este sitio, pero te repito, el Vaticano no ha ni confirmado ni desmentido, el Papa habría pedido que se quiten los escudos papales de los hábitos litúrgicos que pertenecieron al Papa Benedicto XVI. Ahora, el Papa Francisco, en el aniversario, que es el 31 de diciembre, fue el 31 de diciembre, sí quiso recordar la figura de su predecesor y habló de él con muchísimo cariño y con mucho respeto y recordando una vez más toda su sabiduría al gobernar a la Iglesia y al Vaticano. Y de hecho, esta mañana el Papa Francisco recibió, después de la audiencia general, a Monseñor Georg Genswein, quien fue secretario particular del Papa Benedicto XVI, a las llamadas mémores, que son las mujeres laicas que cuidaron del Papa Benedicto XVI durante su pontificado y también durante los 10 años que él estuvo en el Vaticano, en el monasterio Mater Ecclesiae, como Papa emérito. Hasta este momento no se sabe nada, digamos, del contenido de este encuentro, que sí tuvo lugar justamente porque Monseñor Genswein celebró el día 31 frente al altar de la cátedra, temprano en la Basílica de San Pedro. El día 31 celebró una misa recordando justamente el primer aniversario del fallecimiento del Papa Benedicto XVI, al que, te repito, el Papa Francisco pues el día 31 se refirió con tonos de mucho cariño y de mucho respeto. Sabemos obviamente que el Monseñor Genswein fue regresado a Alemania. Él era el prefecto de la Casa Pontificia y era secretario del Papa Benedicto XVI. Hubo desacuerdos, vamos a decir así, entre él y el Papa Francisco, y el Papa Francisco pues pidió que regresara a su diócesis en Alemania, pero no le ha dado ningún cargo. Entonces no sabemos si la audiencia de hoy de alguna manera podría estar relacionada con esta situación y que a lo mejor, bueno, se aclaren y el Papa Francisco decida otorgarle algún cargo allá en Alemania o aquí en el Vaticano al que fue el hombre más cercano al Papa Benedicto y luego Papa emérito, que también se vio envuelto en polémicas, y esa es una de las razones por las que el Papa Francisco decidió que se regresara a Alemania sin ningún cargo, es que publicó un libro de memorias del Papa Benedicto XVI el día en el que el cuerpo del Papa emérito todavía estaba en la Basílica de San Pedro. Salió este libro en el que realmente pues hay puntos en los que da a entender claramente que el Papa Benedicto no aprobó e incluso fue muy lastimado por ciertas decisiones del Papa Francisco, como por ejemplo el de eliminar de nuevo, casi en todos los casos, el rito en latín, la misa en latín. Entonces fue considerado muy inoportuno por su parte que se publicara ese libro cuando todavía estaba prácticamente el cuerpo del Papa Benedicto allá en la Basílica de San Pedro, y esto ha creado pues una fricción más entre Monseñor Genswein y el Papa Francisco. Y te repito, pues hace unas horas este encuentro del que hasta este momento todavía no ha salido nada por parte del Vaticano ni por parte de Monseñor Genswein. Vamos a ver si es que han logrado un reacercamiento o si pues él tendrá que volver a Alemania sin ningún cargo. Pues Valentina, es muy interesante esta primera conversación del año que tenemos. Te reitero la felicitación y nuestros mejores deseos, y vamos a estar atentos a los recorridos que también va a hacer el Papa Francisco este año. Un saludo en la distancia y lo mejor para ustedes allá. Valentina Alasraqui. Valentina Alasraqui, corresponsal de Telereportaje, reportó desde el Vaticano.